Entonces, por favor, ustedes saben, hemos estado en 1 Samuel todo el libro de Samuel, hoy estamos en 1 Samuel capítulo 22, si pueden ir ahí. Debo advertirles de que probablemente este sea una de las prédicas más largas que voy a hacer. Porque luché bastante esta semana si partiera la mitad esto o no, pero realmente se perdería bastante si no miráramos todo el capítulo 22. Así que voy a hacer el mayor esfuerzo posible de pasar por todo bien, y oremos pues para que Dios abra nuestra mente de entendimiento, ¿no? En lo que Él nos quiere enseñar. No voy a leer todo el capítulo, voy a ir viéndolo a medida que vamos avanzando, pero solo quiero hacer un recuento primero. A este punto, en la vida de David, ya había pasado muchas cosas, ya había tenido muchas dificultades. O sea, ya si pusiéramos una lista sería terrible todo lo que ha experimentado en su propia carne, pero por decir algunas, se experimentó, recuerden, fama repentina. Podríamos decir que incluso su fama era mucho mayor que la del mismo rey Saúl. Se acaba de casar con la hija del rey, se acaba de enfrentar con los filisteos en constante batalla y ganó cada una de ellas, los derrotó. Luego repetidas veces tuvo diferentes atentados en contra de su vida de parte del mismo rey Saúl, y tuvo en medio de eso una dolorosa despedida con su amigo del alma, Jonatán. Se estudió también, lo miramos la semana pasada, del palacio, de una vida normal, para vivir fugitivo durante todo ese tiempo fuera en una cueva, como vamos a ver hoy en el capítulo 22. O sea que básicamente en la vida de David, ahorita estamos viendo que pasó del palacio a una cueva, que es donde va a estar hoy en 1 Samuel 22. No va a ser fácil, ¿no? De los mejores alimentos a no sé qué encontraré en la cueva, o salir y velar por su propia vida. Y pónganse en sus zapatos, y eso van a escuchar mucho de mí hoy, pero tenemos que ponerlo en los zapatos de David bastante hoy. Piensen así: se fue a una cueva, no podía regresar a su casa porque lo mataban. No podía ir al palacio porque lo mataba. No podía ir donde Samuel, donde fue originalmente, porque lo mataba. No podía ir a ver a Jonatán, era el hijo del rey, probablemente lo mataban. No podía ir a la casa del Señor, al templo donde viene, porque lo mataban. Así que el único lugar que le quedó donde ir es a la cueva, donde encontró refugio. Y así les comparto los primeros 5 versículos. Dice 1 Samuel capítulo 22 del 1 al 5. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo aquel que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser el jefe sobre ellos, y con él había unos 400 hombres. De allí David se fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Versículo 5. El profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret. Entonces comencemos. David se refugia en una cueva, y es la cueva de Adulam, que significa cueva de refugio. Pero lo interesante, lo que me llama mucho la atención es el versículo 3, porque él se va y se presenta delante del rey y le dice su deseo de cuidar a su padre y a su madre, y luego termina su oración con el rey de Moab, porque él está esperando lo que Dios va a hacer con él. ¿Qué haría Dios con él? Dice. Y debemos de ponernos en sus zapatos para poder entender el peso de esas palabras en ese momento. Estoy esperando a ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Todo está saliendo mal, lo persiguen, lo quieren matar, no tiene alimento, no tiene casa, y ahora parece que sus mejores amigos son gente, y perdón la palabra, pero de mala calaña. O sea, son sus mejores amigos. Era el jefe de 400 hombres, y este grupo no estaba formado por hombres importantes, no eran hombres ricos, no eran hombres valientes. Él viene de dirigir ejércitos y ahora no tiene hombres valientes, ni siquiera son considerados hombres buenos en esas circunstancias, sino que son hombres afligidos, endeudados, insatisfechos, hombres con fortunas quebrantadas, espíritus quebrantados,
que se veían obligados a buscar la vida por otro lado, no sabían qué hacer con ellos mismos, o sea que se iba con David. Ese es el tipo de gente que él está trayendo, gente que no sabía qué hacer ni siquiera con su propia vida. Y vean cómo Dios, entonces, hermanos, usa a aquellos que no piensan en alta estima de sí mismos, porque sabemos lo que Dios va a hacer con David y lo que va a hacer con esta gente. Pero miren cómo Dios nos está enseñando desde el mero inicio que esta gente, que tal vez nosotros si los conociéramos diríamos, no, ahí no me acerco mucho. Dios usa a aquello que no se estima a sí mismo, no tiene mucho orgullo, o sea, aquello que no se tiene en alta estima. Estos instrumentos débiles que estamos viendo desde el mero inicio y desechados son los que usa Dios para llevar a cabo sus propósitos. Esa gente, David mismo, ¿y dónde está eso? Me acuerdo mucho de este versículo, me acuerdo del primer lugar que donde yo estaba, que este versículo hizo en mi clic en mi cabeza, 1 Corintios 1, 26 al 31. Me acuerdo, miren, realmente me acuerdo. Fue en el 2009, cuando hizo clic en mi cabeza. 1 Corintios 1, 26 al 31, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, y eso es muy importante. Versículo 30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y eso es lo que va a pasar con David y su hombre, el que se gloríe en el Señor. Por encima de eso vemos también que su familia está en peligro. Así que no solo David tiene que proteger a todos estos 400 que están con él, o dirigirlos, sino que también está pensando en su familia, busca cómo proteger a sus padres y familiares. No, él está buscando proteger su vida, dirigir 400 hombres y todavía pensar en proteger su propia familia. David tenía sangre moabita y eso es súper bonito meditarlo o recordarlo. Él era descendiente de Ruth, ¿recuerdan? Ruth, Booz, y luego ellos estuvieron, se me escapó el nombre ahorita, Obed, Isaí, David. Y por eso él buscó un refugio para su padre y su madre ahí con Moab, con el rey de Moab, rey pagano, por cierto. Con todo esto sucediendo, meditemos en la respuesta de David. Él está esperando, igual con todo esto, ¿qué hará Dios con él? La situación no es fácil. Le dice a un inconverso, el rey de Moab, estoy esperando a ver qué Dios hará conmigo. Son palabras que probablemente nosotros no diríamos a otro inconverso, ¿no? O sea, todos tenemos amigos así que tal vez no creen en el Señor, pero mira David, en medio de estas circunstancias, en medio del dolor y a lo mejor que el propio inconverso le puede decir, ese es tu Dios, te tiene así. Él aún así, con toda certeza, estoy esperando que va a hacer Dios conmigo. David, hermanos míos, sigue esperando en Dios. Sigue confiando su vida a Dios. Y ahí tienen entre paréntesis en la pantalla tú, y es porque quiero que lo piensen hacia ustedes. Sigue esperando, sigue confiando su vida a Dios, sigue confesando que lo mejor es la voluntad de Dios a su propia vida por encima de lo que él pueda creer que es bueno y correcto. A pesar de todo, a pesar de que cualquiera podría decirle en este momento, David, Dios te odia, no te quiere. Mira todo lo que está sucediendo, lo que sale de su boca. Estoy esperando a ver qué Dios hace conmigo. Seguro quienes lo rodean de vez en cuando le pudieron haber dicho, vamos, luchemos, estamos 400, podemos hacer algo, luchemos contra Saúl. Pero David quiere a Dios. David quiere esperar en Dios. David no quiere
satisfacer su propio deseo de justicia personal, que cualquiera de nosotros diría tendría todas las razones para agarrar a estos hombres, ir y pelear en contra de Saúl porque están siendo injustos con él, pero él no quiere satisfacer ningún deseo de justicia personal. Quiere que sea Dios, no su propia mano. La obra de Dios, no lo de él. Y piensa en esto, la promesa del reino de Dios implicaba algo real, algo que lo llamaba a él a confiar. Dios ocupó al sacerdote, a Samuel, para ungirlo y decirle que él iba a ser el próximo rey. Saúl sabía que él iba a ser el próximo rey y eso pudo haber sido suficiente como para hacerlo ir y agarrar esto con sus propias manos y batallar. Y aún así David usó los medios que tenía, los medios que Dios le había provisto, solo para su propia seguridad, no para impulsar su propia agenda, no para ayudar a Dios, no para ir y conseguir lo que ya me prometieron. De todos modos es mío. Estoy esperando a ver qué Dios hace conmigo. Dios no miente, amén. Y David lo sabe. Por tanto, él sigue confiando. O sea, si algo estamos viendo aquí es que David está confiando en el tiempo perfecto de Dios. Cualquiera de nosotros diría, ala, Señor, ya, pero él está confiando. Y aunque las cosas se ven mal y está difícil, él sigue trabajando, sigue obrando, sigue trabajando en fe, sigue confiando en el Señor, sigue esperando en lo que Dios hará con él, sigue sirviendo a su padre y a su madre, dirigiendo a todos estos hombres. Y lo que me encanta de él es que no demanda una respuesta de Dios, sino que sigue trabajando, esperando en Dios con fe. ¿No? ¿Cuándo me vas a librar? ¿Por qué sigue trabajando y esperando en Dios con fe? Además, no hizo nada que tuviera como el objetivo de destruir a Saúl, sino solo hizo lo suficiente para resguardarse a sí mismo y resguardar o cuidar a las personas que tenían a su alrededor. Cualquiera de nosotros diría, si David hace algo en contra de Saúl, tendría razones para hacerlo. No pensaríamos mal de David si va y contraataca a Saúl porque están siendo injustos con él. Cualquiera de nosotros diría, tiene la razón, mira cómo lo persigue. Pero no lo vemos tomar acción para el mal a David. Lo vemos tomar acción para guardar su vida, la de su familia y por sobre todo vemos a un hombre que no pierde la esperanza en Dios. Eso es lo que estamos viendo ahorita. El odio, como vamos a ver más adelante en Saúl, nos quita la mirada de hacer lo que realmente importa. Y eso es lo que me encanta ahorita con David. El odio, el enojo, el orgullo, todas estas cosas nos quitan la mirada de hacer lo que realmente importa. Deleitarnos en Dios, amar su iglesia. Es como el video que acabamos de ver. Yo lo pude ver en todos. Nos recordó el privilegio a todos nosotros. Pero pensar en nosotros nos hace olvidar eso. Mis deseos, mis planes, mis anhelos, nos hace olvidar eso. Nos hace poner la mirada en otro lado. Nos hace olvidar deleitarnos en Dios y amar su iglesia. Si lo que te sostiene o te da fuerzas de seguir adelante, esforzarte para demostrarle al otro de que está equivocado, demostrar a tu enemigo que está mal, si lo que te sostiene y lo que te da fuerza para seguir adelante es enojo, orgullo, entonces hay un grave problema. Dios no es tu deleite. Amar su iglesia no es tu deseo. ¿Qué es más importante? ¿Qué demuestra más carácter, siendo honestos? ¿Tener tu venganza? ¿Hacer pagar al otro? ¿O permanecer en el Señor? Con la mirada puesta en el Señor. ¿Qué requiere más carácter? Es fácil, ¿no? Realmente es fácil hacer algo contra el otro. Es fácil. Pero requiere un corazón fuerte y una fe y una mirada puesta solo en Dios para que a pesar de la situación en la que estoy, el odio, como el pozo en el que estoy, la oscuridad en la que estoy, lo que veo que está pasando a mi alrededor, no tengo esperanza. Igual, a pesar de eso, decido con todo mi corazón y con toda convicción permanecer en el Señor. Eso requiere carácter.
Requiere carácter decir, no voy a dar pie a la mentira, no voy a dar pie al enojo, no voy a dar pie al orgullo, aunque yo mismo estoy buscando razones, no voy a dar pie al desánimo, sino que trabajaré por sobre todas las cosas, esperando lo que Dios va a hacer de mí. La meta es la obra de Dios en mí, no mi propia agenda. Eso es lo que está pasando con David. La meta es la obra de Dios en mí, no mi propia agenda. Eso es lo que sucede con muchos creyentes hoy, incluso muchos pastores hoy, olvidan colocar la mirada en Dios incluso cuando están en la cueva, cuando están en lo oscuro. David sigue confiando en Dios y obedeciendo a Dios a pesar de todo lo que está sucediendo, y evidencia de eso es el versículo 5. El profeta viene y le dice que oraría por él y le instruye la voluntad de Dios a David, y así lo aconseja y le dice a David, sal de la cueva y ve a la tierra de Judá. ¿Dónde queda la tierra de Judá? En el mismo territorio del rey. Él era soberano sobre todas las cosas. Entonces, miren, sinceramente, si nos ponemos en los zapatos de David, es una locura lo que el profeta le está diciendo a David, porque él está escuchando, sal de la cueva de refugio, sal de la cueva de Adulán, y ve más cerca de Saúl, ve más cerca de tu enemigo, del que te persigue. Y de una manera muy práctica está sucediendo algo muy bueno. O sea que el profeta le está diciendo, no coloques la mirada en la cueva de refugio, sino en Dios. Él te va a proteger. Y con eso aprendemos, cuando el profeta de Dios lo aconseja esto, el Hijo de Dios responde en obediencia, confianza y deleite en Dios. Salió. No le dijo, ¿qué locura me estás diciendo? ¿Quieres que salga de la cueva de refugio y vaya más cerca del que me persigue? Cuando Dios habla, el Hijo obedece y responde en obediencia, confianza y deleite en Dios. En esta circunstancia, lo último que quisiéramos es escuchar y obedecer, pero David, vemos claramente, coloca la obediencia a Dios primero por encima de lo que él mismo puede considerar es bueno para él, porque él estaba pensando, estoy en la cueva aquí, si me vienen a atacar, es pequeño y yo puedo ir uno a uno y hasta donde podamos, pero sal y confía en el Señor. Así que hemos visto hasta el momento el carácter de David en medio de la persecución. Ahora veamos el carácter de Saúl. Es claro que estos dos capítulos que hemos estado viendo hacen una comparación en el carácter de David y el carácter de Saúl. O sea que ahora lean conmigo versículos 6 al 19 del capítulo 22. 6 al 19. Entonces se enteró Saúl de que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibeá, sentado bajo un tamarisco en el alto, con su lanza en la mano, y con todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor, óiganme ahora, hijos de Benjamín, ¿les dará también el hijo de Isaí a todos ustedes campos y viñas? ¿Los hará a todos capitanes de miles y capitanes de cientos? Porque todos ustedes han conspirado contra mí. No hay quien me revele como mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Tampoco hay entre ustedes quien tenga piedad de mí, ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada como sucede hoy. Entonces respondió Doeg el edomita que estaba junto a los siervos de Saúl, yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, el hijo de Ahitob, y consultó al Señor por él, le dio provisiones y le dio la espada de Goliat, el filisteo. 11. El rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey, y Saúl dijo, escucha ahora, hijo de Ahitob, y este respondió, aquí estoy, mi señor, y le dijo Saúl, ¿por qué tú y el hijo de Isaí han conspirado contra mí dándole pan y una espada? ¿Y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada como sucede hoy? Ahimelech respondió al rey, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno de rey, jefe de guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté esto de mí. No culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque su siervo no sabe nada de este asunto. Pero el rey dijo, ciertamente morirás, Ahimelech, y tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dijo a los guardias que lo asistían, vuélvanse y den muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David. Y porque sabían que él estaba yendo y no me lo revelaron,
Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, el edomita, se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día 85 hombres que vestían el efod de lino. 19. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, lo hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho, también hirió a filo de espada, bueyes, asnos y ovejas. Así que tenemos el progreso de la maldad de Saúl. Parece haber dejado de lado incluso el reino con tal de ir a perseguir a David. Vemos aquí que él mismo está dispuesto a dejar todo con tal de satisfacer su deseo de venganza, conseguir lo que él quiere. Y así que aquí vemos la primera diferencia entre David y Saúl. Uno espera y confía en el Señor, el otro quiere conseguir por cualquier medio satisfacer los deseos de su corazón. En uno, Dios es el rey y soberano de su vida, que espera en el Señor. En el otro, sus propios deseos son regulados por sus decisiones. Sus decisiones son reguladas por sus propios deseos. Error. Sus decisiones son reguladas por sus propios deseos. Dice él que reunió a todos sus siervos, se sentó bajo un árbol de tamarisco y con una lanza en la mano, él sentado y todo de pie, como dando a entender su furia, su carácter, no siempre con un arma listo. El odio es tan grande que ahora Saúl busca información contra David y ahora contra su propio hijo Jonatán. Así de grande es el odio. Dos cosas sospecha y desea que le den pruebas para ello. Número uno, él quiere que su siervo le den información sobre la emboscada que está haciendo David en contra de él y así encontrar razones para matarlo, lo cual es completamente falso. En realidad, Saúl busca la vida de David y por tanto, él finge y está inventando estas circunstancias para encontrar motivos o razones para sentirse bien con él mismo, de levantar su arma, en contra de David. Pero incluso las mismas acciones de David demuestran lo contrario, porque ustedes saben que más adelante la vida de Saúl, David pudo tomar la vida de Saúl y se la perdonó. Número 2, Saúl está buscando que su hijo Jonatán lo instigó a hacerlo y se unió con David. Saúl ahora está buscando información de esta golpe de estado que está haciendo su hijo Jonatán junto con David para quitarlo del reino y quitarle todas las cosas. Así que tenemos esta diferencia. Un hombre que está esperando la voluntad de Dios, ese es David. Y tenemos este hombre que intenta encontrar hasta la más mínima razón, incluso si fuera mentira, pero la más mínima razón para satisfacer y justificar la maldad que él desea hacer. Está buscando, inventando, con tal de encontrar algo para hacer lo que su corazón quiere. Literalmente está buscando razones, aunque sean mentiras, para justificar el mal que ya decidió hacer en su corazón. Se parece a los fariseos, ¿no? Están buscando razones para matar a Jesús. Y este hombre igual está buscando razones, por más mínimas que sea, y así hacerla lo más grande para hacer lo que él ya había decidido en su corazón. El mal, el pecado. Y mira, es interesante, antes Saúl se justificaba cuando no cumplía la ley de Dios. Recuerden 1 Samuel 15, antes por lo menos escuchaba y aunque no lo hacía bien o desobedecía, lo hacía por su propia gloria, daba algunas excusas. Ahora está buscando inventar razones para el mal, para matar a David. Estoy buscando razones para matar a David. Es como nosotros buscar razones para odiar a alguien. Y aquí es donde ves la decadencia del alma, ¿no? Cuando incluso buscas razones para cometer el pecado que quieres cometer. Y hemos estado ahí seguramente. Buscas razones. Empiezas a pensar, a meditar cómo aquella persona me hizo esto, cómo aquel me dijo aquello. Y empiezas a buscar razones para cometer el pecado que quieres cometer, lo que siempre has querido. Gálatas 5, 16, 21. Digo pues,
anden por el Espíritu, no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, y aquí viene la lista, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Saúl andaba por la carne o por el Espíritu. David andaba por la carne o por el Espíritu. Observen la naturaleza del corazón perverso que no descansa en Dios. Esa es la diferencia que está haciendo. Nosotros podríamos decir que David tenía todas las razones para responder y está descansando en Dios. La naturaleza pecaminosa jamás descansa en Dios. Observen el resultado final del hombre, quien no encuentra deleite en Dios. Saúl no encuentra deleite en Dios ni en el palacio, y si estuviera en la cueva no encontraría jamás deleite en Dios, sino más razones para luchar y pelear. Miremos el resultado en el corazón del hombre que no sabe esperar en Dios. Este hombre está lleno de celos, manipulación y engaño. Busca que la mentira que piensa que está inventándose en su mente sea una realidad. Miren todo lo que está sucediendo. Manipula al decirles que están actuando en contra del reino. De hecho, los separa, es una división, porque él comienza diciendo, ustedes benjamitas y los de David son de Judá. Entonces dice, David jamás podrá darle las mismas recompensas que él le ha dado. Comienza diciendo Saúl, manipulando para hacerles ver que solo Saúl, solo con él estarían bien. Y es como diciendo, yo les voy a dar lo que necesita. Conmigo ustedes van a estar bien. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está quitando la mirada de Dios. Es como diciendo, no es Dios el que provee, soy yo. Yo soy su rey. Fíjense también cómo Saúl se refiere a David cuando habla de él. El hijo de Isaí, dice él. Pudo haber dicho muchas cosas, pero el hijo de Isaí. Y lo dice en un tono despectivo, porque pudo haber dicho, o realmente cualquiera de nosotros, el hombre que mató a Goliat. El que ha servido a nuestro pueblo. Pudo haber dicho eso. El hombre que mató a Filisteo. El hombre que fue ungido por Dios. Pudo haber dicho el mejor amigo de mi hijo. El hijo de Isaí. Saúl sabía que David venía de una familia humilde, pastores, agricultores. Así que llamó con el nombre más sencillo que se le ocurrió, el hijo de Isaí. Y así el hombre perverso, hermanos, minimiza no solo la obra de Dios en el escogido de Dios, sino que minimiza y ataca al hombre mismo. ¿Recuerdan cómo David se dirigía a Saúl? Mi rey, el ungido de Dios, incluso creo que lo llama una vez David. El hombre perverso minimiza la obra de Dios, de los escogidos de Dios, y ataca al hombre también. Cuando atacamos y hablamos en contra de la iglesia de Dios, sus escogidos, y lo hacemos sin temor, realmente hemos de ver nuestro corazón. Ya estamos como Saúl. Y después sigue manipulando. Los manipula aún más diciéndole, todos ustedes han conspirado en contra de mí. Se hace la víctima. No, todos ustedes han conspirado en contra mía. Se hace la víctima. Yo les he dado cosas buenas. ¿Quién nos va a hacer ustedes capitanes de 100 y de miles? Les he dado todo esto. Y miren cómo me pagan. Luego vemos otro tipo de manipulación y es autocompasión, porque él les dice, no hay entre ustedes quien tenga piedad de mí. Algo de autocompasión. Se aprovecha de los buenos deseos tal vez de ellos y se hace la víctima. Y haciendo todas esas cosas los convence, los incita a actuar, y ahora ellos están dispuestos a ir y matar a David. Miremos nuevamente la diferencia entre estos dos hombres. Uno, al final de todo lo malo, busca a Dios como su deleite, ese es David.
busca a Dios como su escudo, su salvador, su sostén seguro. Y también a las personas de su alrededor, o sea, los lleva a Dios. David está buscando cómo proteger, llevarlos a Dios. El otro busca su gloria y hace que los demás pequen con él. Convencerlos para pecar con él. Saúl no pudo averiguar nada de sus siervos contra de David o incluso en contra de su propio hijo, y ahí es donde aparece en escena Doeg, el edomita, y habla en contra del sacerdote Ahimelech, en versículos 9 y 10. Así que este hombre, Doeg, acusa a Ahimelech delante de Saúl, y en el versículo 12 miramos la respuesta. Saúl lo manda a llamar, y Saúl acusa a Ahimelech con un odio increíble, y vuelve a hacer lo mismo. Escucha, hijo de Ahitob, comienza hablando Saúl al sacerdote. Eso es lo que deben de recordar. Le dice, este hombre era hermano de Icabod. Yo sé que lo miramos hace mucho tiempo, pero Icabod es sin gloria. Solo le faltó decirle de esa manera, escucha, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, como para insultarlo más. No lo llama ni por su nombre, mucho menos le da su título. No le dice, escucha, sacerdote de Dios. No comienza así. Así que vemos de esta manera que Saúl abandona el temor de Dios. Y eso es algo interesante porque incluso a ustedes les sucede, y aquí en la cultura de Matagalpa también, pastor, son muy pocos los que me llaman por mi nombre, pero Saúl ha perdido eso. Lo ha perdido. No hay temor de Dios. No está mostrando ningún respeto al sacerdote escogido de Dios, sino que más bien busca la manera de ceder ante sus propios deseos. Ofenderlo. Ahimelech levanta la mano después de escuchar a Saúl y dice, ¿cómo puedo hablar? Y básicamente dice, aquí estoy, Señor. No he hecho nada malo. Estoy dispuesto a escuchar mi acusación, pero no he hecho nada malo. Yo no sabía. El sacerdote no objeta que está en un juicio informal en ese momento, sino que simplemente está delante del rey, está escuchando y está obedeciendo. No exige que se le perdone o algún tiempo porque soy el sacerdote. Ni siquiera le exige algo por el título que él tiene. Entonces vemos incluso que el sumo sacerdote se coloca al mismo nivel que los demás israelitas. Saúl está haciendo uso de su título e imponiéndose, el otro está confiando en su inocencia. Saúl le lee la acusación, versículo 13, y lo acusa de haberse aliado con el hijo de Isaí en una conspiración para hacer un golpe de estado y asesinar al rey, acusándolo de ser un traidor. Vean lo que hace el corazón que no está descansando y el hombre que no está deleitándose en Dios. Es incapaz de ver lo obvio. O sea, ustedes leen la historia y ustedes saben, de obvio, no sabía lo que estaba pasando. Pero el hombre que no está descansando en Dios, deleitándose en Dios, es incapaz de ver o hacer lo que es realmente obvio. Y es tan cierto. Y les doy un ejemplo muy práctico. Si una escoba está en el piso, ¿qué haces? ¿Cuántos pasan por encima de ella? Cuando el hombre no está descansando en Dios y Dios no es su deleite, incluso lo obvio no lo haces. Abrazar, orar, cuidar, amar, servir. Incluso el inocente es visto como malvado delante de aquel que no quiere escuchar al Señor ni obedecer a Dios. Para el malvado, incluso lo bueno es malo. Es como aquellos que ven que todo lo que hace la iglesia es malo. Siempre te van a decir, esto aquí, que la iglesia ya, que para acá. Todo eso lo dicen y lo hacen solo para justificar su propia maldad. Nada más. Para justificar su propio y perverso corazón. El mismo Saúl da condena, versículo 16, ciertamente morirás, Ahimelech, como un rebelde tú y toda la casa de tu padre, le dice Saúl. Y ahora ustedes pónganse en los zapatos de este sacerdote.
La sentencia no es solo contra él. La sentencia, o sea, cuando Doeg habló, dijo, Ahimelech hizo esto, no dijo Ahimelech y su padre. Solo dijo el sacerdote. Pero la sentencia que da a Saúl habla mucho sobre la maldad de Saúl. Es mucho más que la maldad del propio Doeg al decir esto. ¿Acaso debían de morir Ahimelech, su padre y todos los demás? Pero habla mucho de la maldad de Saúl. La sentencia se pronunció de manera inmediata, rápido. Entonces no fue para defender justicia o injusticia, sino simplemente para satisfacer su pecado, su odio, su furia. Y esto es lo interesante, Saúl, 1 Samuel 15, perdonó al rey pagano, perdonó al rey perverso. Dios lo mandó a matar a todos y perdonó al rey a lo mejor del ganado. Capítulo 22. Este hombre no fue capaz de perdonar al sacerdote y a la familia, sino que actuó inmediatamente en contra del sacerdote de Dios. Perdonó al perverso, mató inmediatamente al sacerdote de Dios. Se olvidó por completo de qué lo había llamado Dios a hacer. Él era el representante de Dios todavía ahí, como rey, de cierta manera. Y están persiguiendo a ellos mismos. Y los están matando. Y no solo eso, cuando dicta sentencia, vuélvanse, dice, y den muerte al sacerdote del Señor. Versículo 17, él ordenó a sus súbditos que fueran y ejecutaran su sentencia inmediatamente, que los mataran a todos. Y la orden misma habla de la perversidad en su corazón, porque miren, vuélvanse y den muerte a los sacerdotes del Señor. Les llamó sacerdotes del Señor y no tuvo temor de matarlos. Y cuando ordenó a sus súbditos que los mataran, que les cortaran el cuello, como que si fuera algo normal y que fuera justificado, ellos se niegan. Pareciera que él estaba tratando de mostrar, yo puedo matar a los sacerdotes del Señor. Su ira se dirigió en contra del Señor mismo, por quitarle su reino y dárselo a otro, y como no pudo enfrentarse al Señor, tal vez descargó su furia contra los sacerdotes del Señor. Y ante esto, los soldados que estaban alrededor de él, ¿qué hicieron? Mostraron mayor sensatez de él. De nuevo, el hombre que está cegado por odio, orgullo, es incapaz de ver lo obvio, lo que todo el mundo vio alrededor. No, los sacerdotes de Dios, y nosotros no. Era obvio para ellos. Y mira, ¿qué sucede, no? Digamos que era un grupo así más o menos. Y yo les digo algo a ustedes, miren, vayan allá en esto y luego nadie quiere hacerlo. La mente o lo normal sería, a lo mejor cuando Saúl mira que nadie estaba dispuesto a seguir esa orden, a lo mejor Saúl debió haber reconsiderado, ¿no? Tal vez estoy diciendo una locura. Tal vez no es correcto lo que estoy pensando porque nadie quiere obedecer. Esta gente desobedeció, seguro con temor, porque los pudieron haber, no sé, matado incluso a ellos o quitarles sus títulos, lo que sea. Nadie obedeció, Saúl no reaccionó y le ordenó a Doeg que fuera el verdugo y este sí obedeció. O sea, ni la renuencia de todos lo hizo entrar en razón. Uno esperaría que la renuencia del grupo de matar a los sacerdotes despertaría la conciencia de Saúl para que no insistiera en cometer un acto tan bárbaro como el que hizo, pero aún así dio la orden a Doeg y Doeg rápido. Pero mira, el perverso pecador y orgulloso siempre quiere que otros cometan con él su pecado y así sentirse recordado y respaldado. Siempre busca a alguien más. Apenas le ordenó a Doeg que atacara a los sacerdotes, lo hizo bastante rápido, sin problema. Dice en los versículos 18 que mató 85 sacerdotes de edad de servir, o sea que mató 85 hombres de edad entre 20 y 50 años. Lo sabemos porque decía que tenían puesto el efod, o sea, probablemente fueron con sus hábitos, y así con sus hábitos probablemente los mató.
entre 20 y 50 años. Y así el odio del hombre que no tiene temor de Dios mismo y prefiere dar rienda suelta a su odio en lugar de entregar todas las cosas a Dios, hace estas locuras. Hay muchas diferencias entre David y Saúl. Y mira qué interesante también. Uno pensaría que después de ver esa escena, después de ver 85 hombres muertos ahí, por su propio odio, reaccionara y dijera, ¿qué he hecho? ¿No? Porque por lo menos sintiera satisfecho su odio en ese momento. Pero el resultado de su odio, el resultado de su ceguera, el resultado de no deleitarse en Dios, no saber esperar en Dios, le da la orden a Doeg, ve a donde ellos, mata a todo hombre, toda mujer, todo niño y todo el ganado. ¡Qué capacidad de odio, de crueldad! En el pasado, 1 Samuel 15, él fue incapaz de cumplir esa orden. Ve y mata a todos los amalecitas. Todo el ganado, no vale nada, mátalo a todo. No mató al rey, se guardó lo mejor. Y hoy, en un 2x3, los mató a todos. Ganado, niños, mujeres, de su propio pueblo. Una crueldad bárbara. Y aquí es donde nos damos cuenta a quién adoramos verdaderamente. ¿Quién es más importante? ¿Qué deseos son más importantes? ¿Qué anhelos son más importantes? Aquel que antes perdonó a Amalek no puede perdonar a todo un pueblo. Digamos que está bien, mató a Ahimelech, pero ¿por qué a los demás? Y así expone a su verdadero corazón. Las atrocidades corren con toda libertad. El pecado tiene carta libre para correr como quiera, donde quiera y en quien quiera, de la manera que quiera, a la hora que quiera. Ante esto, miremos la diferencia una vez más. Y mira la respuesta de David cuando se da cuenta de lo que le sucedió al sacerdote. Versículo 22. No voy a leer todo, pero escucha. David inmediatamente dijo, yo he causado eso. Reconoció su responsabilidad por la muerte de las familias del sacerdote y los animales y todo lo que está pasando. Reconoció que eso tan devastador, esas consecuencias, fue resultado por su mentira a Ahimelech. Y esto es algo muy importante y peculiar de David. No lo ves traspasando la culpa o creando excusas. Más bien lo ves asumiendo, sabe que ha pecado, asume las consecuencias. No es como nosotros, ¿no? Sí, pero es que mira, lo que dije fue por esto y es por aquello. Lo que pasa es que estaba sucediendo aquello, pero es que vos me dijiste esto y yo te respondí así. Yo lo he causado. Lo hice para salvar mi vida. Yo lo he causado. Proverbios 28:13, hermanos, por favor. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Saúl está haciendo todo lo contrario. No está encubriéndolo, está haciéndolo evidente y no está confesando nada, más bien está cediendo a todo. Fue en esta época, y quiero pedirles por favor, váyanse al Salmo 142. Ahora, Salmo 142. Si estás en Proverbios, para atrás. Salmo 142. Fue en esta época cuando David escribió el Salmo 142. Todo lo que hemos visto hoy y la semana pasada. Imagina estar en una cueva, habita en este momento, estás en una cueva oscura, con frío, vienes de una casa cómoda, de ser alabado por un pueblo entero, vienes de tener calor de tu esposa en la cama, de ser parte de la corte del rey, de aplastar a tu enemigo gigante, que nadie más se atrevía a combatir con él y enfrentar. Imagina que estás ahí, vienes de eso.
y ahora estás en una cueva oscura, con frío. ¿Qué haces en ese momento cuando estás en la cueva? Estás siendo perseguido injustamente. Estás luchando probablemente con miedos o mentiras en tu corazón. Dios me ha olvidado. ¿Qué haces en ese momento? Salmo 142. Masquil de David cuando estaba en la cueva, plegaria. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en la senda en que camino. Me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Mira y ponte sus zapatos, clamando, no hay quien cuide de mi alma, estoy solo. Solo, nadie más, solo, en una cueva. Y luego versículo 5, a ti he clamado, Señor. Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. ¿Qué haces cuando estás en la cueva? Otro salmo, no se vayan, Salmo 57. Para el director del coro, según tonada, no destruyas, Mictán de David, en la cueva cuando huía de Saúl. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. ¿Debo de seguir leyendo? Cuando Saúl lo estaba persiguiendo, cuando estaba experimentando todas estas cosas, ¿dónde estaba su mirada? ¿Dónde estaba puesto su corazón? ¿Quién era su fortaleza? ¿Quién era su escudo? Ten piedad de mí. ¿En quién estaba buscando auxilio y socorro? En medio de esas circunstancias, cualquiera de nosotros diría, Dios te ha olvidado. Y Él está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. En ti está mi refugio. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sigue adorando, sigue amándolo, sigue exaltándolo a Él. Exaltado seas entre los cielos. Sea tu gloria sobre toda la tierra. Han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Y mira cómo termina. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despierten arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanza entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia, hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Te imaginas escribir algo así de bello en una cueva? Siendo perseguido por tu vida. Escuchando de otros, Dios te ha olvidado, no te quiere, no te ha cuidado, mira cómo te ha pagado. En mi alma, tú eres mi refugio, te alabaré, Señor. Salmo 57 muestra a David con un corazón humilde. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Muestra a David con un corazón fervoroso. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace por mí.
muestra a David con un corazón realista. Mi alma está entre leones, está confesando, o sea, no estoy siendo negligente a la situación. Me han tendido una red. Un corazón lleno de confianza y alabanza al Señor. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos. Te cantaré entre las naciones. Exaltado seas, oh Dios, entre los cielos, que tu gloria esté sobre la tierra. A menudo, hermanos, y con esto termino, decimos y pensamos, si tan solo Dios me saca del lodo donde estoy, de la cueva donde estoy, podría amar mejor al Señor y servirle mejor. Pero David nos muestra que eso son solo excusas y que realmente no amas a Dios. Podemos y debemos adorar a Dios desde la cueva. Amén. Amén. Podemos tener el corazón de David, que él tiene en el Salmo 57. Podemos tenerlo ahora, ya, sin importar las circunstancias. Ya. ¿Qué es lo que evita eso? ¿Quién es el rey en tu corazón? Si es Dios, no hay nada que decir. Es lo mejor que puede pasar. Si son tus propios deseos, por eso está la lucha interna. Por eso somos incapaces de ver lo obvio. Así que mi ánimo para todos nosotros constantemente, poder tener el corazón como David y poder clamar, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Clama a Él. Quita esto de deseos y pon los tuyos, Señor. Anhela eso con todo tu corazón. Llora que eso suceda. Que tú tengas la certeza en tu corazón. Esto no soy yo, es Él. Suplícale día y noche. Sea tú, Señor, tus deseos, tus planes, tus anhelos, no los míos, Señor. ¿Crees que si oras así, Dios no va a responder? Amén. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos. Te cantaré entre las naciones. Exaltado seas, oh Dios, sobre los cielos. Que tu gloria esté sobre toda la tierra. Amén. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y misericordioso, y que nos sostienes y nos libras de todo mal.